Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto verlos nuevamente, un placer estar para mí esta noche con ustedes para compartir la palabra de Dios. Qué día, ¿no? Un día de decisiones el día de hoy. Bueno, mi deseo es que también pueda ser esta noche un tiempo de decisiones espirituales para ustedes mientras meditamos en un pasaje precioso de las Escrituras que vamos a ver en un momento. Cuando un ser querido fallece, cuando un ser querido parte de esta vida en la iglesia del Señor y deja un vacío, nosotros anhelamos verlo algún día. Podemos reunirnos algún día en el cielo y estar nuevamente con este ser querido, y es una esperanza que tenemos en el corazón que ayuda a llenar el vacío que dejó para poder seguir adelante con nuestras vidas acá. Si a usted le pasa, y si algún día le pasa, va a tener ese anhelo de poder encontrarse alguna vez con esta persona. El apóstol Pablo quería que todos los creyentes tuviéramos un anhelo aún más profundo por encontrarnos con el Señor algún día, porque eso nos fortalece internamente y nos da esperanza para seguir adelante mientras estamos aquí, en este mundo, en esta vida, sirviéndole. Hay un pastor de origen escocés que vivió en el siglo XIX, el pastor Robert McCheyne era su nombre. Quizá acá no es muy conocido por nosotros, pero es muy interesante leer algo de la historia de él, un hombre de Dios realmente, un santo de Dios. El pastor MacArthur resume la vida de este siervo de Dios diciendo así: él aprendió a vivir en los lugares celestiales para alcanzar a las almas sobre la tierra. Qué maravilloso, ¿no? Poder vivir así. Ahora, ¿cómo es posible vivir así? Bueno, esta noche les quería invitar a que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4, y vamos a estar viendo 5 realidades espirituales en que debes enfocarte para vivir para Cristo en este mundo, para vivir para el Señor acá. Vamos a leer este pasaje ahora. Y dice así: Colosenses 3, versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Les invito a que oremos, hermanos. Dios Padre Santo y amado, gracias por esta esperanza bendita de poder mirar hacia los cielos, hacia nuestro Salvador, quien está en una posición de suprema exaltación. Señor, queremos y anhelamos vivir de esa forma, vivir mirando hacia los cielos, con nuestras mentes, con nuestros corazones enfocados en Cristo, para poder vivir para usted acá en la tierra. Le ruego que, Señor, que nos ayude esta noche por su Espíritu Santo, que nos ilumine en nuestro corazón para poder meditar en verdades tan profundas y necesarias para la vida nuestra. Rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La carta de los Colosenses estaba dirigida a una ciudad que ya no era muy importante en esa época, había sido más importante en el pasado, pero en uno de los viajes misioneros Pablo no había llegado hasta esa ciudad, pero la influencia del Evangelio había llegado por medio de otros hermanos y habían fundado una iglesia en Colosas. Uno de esos hermanos se llamaba Epafras, es mencionado al principio de la carta. Era un fiel colaborador del apóstol Pablo. Pero una herejía muy peligrosa amenazaba en la iglesia,
y Epafras estaba tan preocupado que decidió hacer un viaje de 2000 kilómetros de largo para poder ir a ver al apóstol Pablo cuando él se encontraba en prisión en Roma, desde donde él después iba a escribir esta epístola a los colosenses. Esta herejía era un tanto extraña, era una mezcla de la filosofía griega y también tenía elementos judaicos, y estaba amenazando la vida espiritual de los cristianos de Colosas. Los griegos, ellos menospreciaban el Evangelio, lo consideraban que era algo demasiado simple. Ellos no podían entender como algo, simplemente como tener la fe en Cristo, un hombre que había muerto, y algunos reclamaban que habían resucitado. Simplemente eso era suficiente para sus vidas espirituales creer en eso. No podía ser. Ellos confiaban más en su filosofía, en el conocimiento, anhelaban tener un conocimiento más profundo, según ellos, de la deidad. Y también creían en lo que se llamaba un dualismo. Ellos separaban lo que era lo espiritual de lo material, consideraban todo lo espiritual era bueno y lo material era malo. Pero era muy extraño cómo lo vivían, porque eso les daba a ellos lugar para decir, bueno, nuestros cuerpos, lo espiritual, todo es malo, yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, no importa. Total, mi espíritu es bueno y voy a estar bien con las deidades que ellos creían. Una cosa muy extraña, pero así vivían. Ellos también creían que los dioses, los ángeles, malos y buenos, los demonios, eran emanaciones de la deidad. Para ellos, Cristo no era Dios hecho hombre, porque Dios, siendo bueno, no podía habitar un cuerpo material que era malo. Entonces negaban la deidad de Cristo, por supuesto negaban la encarnación también, negaban su humanidad, porque consideraban que Cristo era una buena emanación de la deidad y por lo tanto tampoco podía estar en un cuerpo material que era malo. Y para ellos Cristo no era suficiente, la fe en Cristo no era suficiente, ellos anhelaban tener un conocimiento más profundo de la deidad. Y nosotros vemos cómo Pablo en la carta de los Colosenses, le invito a que tenga a mano el capítulo 1 y 2 porque vamos a ir viendo partes de la carta de los Colosenses para ver un poco del contexto. Pablo va a dirigirse y va a contrarrestar esas falsas creencias, esta herejía peligrosa que hacía que las personas dudaran acerca de si Cristo era suficiente para la salvación y para la vida cristiana. Fíjense que en el Colosenses 1:22, Pablo dice, voy a leer el 21, dice, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros sin mancha, santos y sin manchas irreprensibles delante de Él. Pablo utiliza esa frase, Él los ha reconciliado muriendo en su cuerpo de carne. Él es específico en mencionar que el cuerpo que tenía el Señor Jesucristo era un cuerpo de carne, algo que los filósofos griegos negaban. Y también Él tiene que afirmar su deidad. En capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pablo dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Estas dos realidades son cruciales en la fe cristiana. Nuestro Salvador es Dios hecho hombre que vino a rescatarlo. Los griegos no creían en eso y esta filosofía, esta herejía basada en la filosofía, se estaba infiltrando en la iglesia de Colosas, haciendo dudar a los creyentes y a las personas que estaban ahí. Otro elemento que se estaba mezclando con las creencias cristianas de esa época era un cierto legalismo judaico en el cual algunos sostenían que era necesario que los cristianos se circuncidaran para ser salvos. Por eso el apóstol Pablo tiene que aclarar en capítulo 2, versículo 11, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. No era necesario que los creyentes fueran circuncidados, y más adelante lo va a decir en 3:11. En la iglesia ya no hay judío ni griego, no hay circuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En esta herejía también estaba mezclado cierta forma de ascetismo. Ellos creían en la privación de ciertos alimentos, o en el trato duro del cuerpo, en la negación del yo. Y esto es lo que contrarresta el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 20,
diciendo, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ese tipo de religiosidad, ese tipo de legalismo, no les servía a ellos, tampoco había servido en la religión judía, pero de alguna manera se había infiltrado dentro de la iglesia, estaba desviando la fe simple en Cristo como suficiente para la vida cristiana, y era un problema que tenía que ser tratado. También se le prestaba atención a cuestiones de leyes de dietas y días santos, como dice el versículo 16 del capítulo 2. Por tanto, nadie juzgue en comida o bebido, en cuanto a días de fiesta, luna, nuevo, días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Estas fiestas, estos días que se guardaban de acuerdo a la ley, eran sombras de bienes espirituales venideros que se cumplieron en Cristo, que se cumplían en Él, encontraban una realidad en Cristo, por lo cual no era necesario volver a practicar y vivir esas cosas para la vida cristiana. Esta extraña herejía se había metido en la iglesia de Colosas y amenazaba con entrar en la iglesia de Colosas. Y Epafras quería que el apóstol Pablo ayudara a contrarrestarlas para que los cristianos no creyeran ese tipo de cosas y fueran perjudicados en su fe. Ahora, nosotros tenemos herejías hoy. Hoy en día existen herejías muy similares. Hace poco tiempo me encontré con alguien intentando compartir el Evangelio que resultó ser un miembro de una secta que se llama Raíces Hebreas. No sé si ustedes habrán escuchado. Es una secta que está creciendo rápidamente acá en la ciudad de Córdoba. Ellos niegan la deidad de Cristo, niegan la Trinidad, creen que Cristo simplemente fue un ser humano con muchísimo mérito por todo lo que llegó a hacer, pero simplemente un ser humano, el Mesías, por supuesto, pero un ser humano. Ellos también guardan el sábado, que son cosas conforme a la ley. Pero Pablo en la carta a los Colosenses nos está advirtiendo que estas cosas no sirven para la vida cristiana ni para la santidad. Ahora la pregunta es, ¿qué sirve? ¿Cómo podemos vivir para Cristo en este mundo? ¿Cómo podemos agradarle a Él? Y Él va a explicar esta realidad espiritual que tenemos que poder aprender para saber cómo vivir para Cristo en este mundo. En el capítulo 3. Acá vamos a ver 5 realidades espirituales en las cuales es necesario que nos enfoquemos para poder vivir para Cristo en este mundo. La primera realidad espiritual en la cual necesitamos enfocarnos, pensar, está en el versículo 1 del capítulo 3, donde dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo. Cuando empieza a escribir el apóstol Pablo en este versículo y se refiere, si pues habéis resucitado con Cristo, hace referencia al versículo 20 del capítulo 2, donde él dice, pues si habéis muerto con Cristo contra los rudimentos del mundo, ¿por qué se vuelven a involucrar con esto? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ahora, si bien él utiliza una frase condicional, en Reina Valera aparece así y en muchas otras Biblias, él empieza este versículo y esta oración con una frase condicional, si habéis resucitado con Cristo, no significa que esté dudando de que los cristianos habían resucitado con Cristo. Esto a veces también lo usamos nosotros cuando decimos, bueno, si sos hombre, hace tal cosa. No es que estemos dudando que la persona es hombre. Lo que estamos diciendo, bueno, ya que sos un hombre, compórtate bien. El apóstol Pablo está diciendo algo parecido, en forma similar. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Esto es lo primero que tenemos que considerar, nuestra condición como cristianos. Nosotros hemos resucitado con Cristo. Ahora, el verbo han resucitado, que está en esa oración, es un verbo en voz pasiva,
Y como muchas veces pasa en la Biblia, significa que es Dios el que ha hecho esa acción. Sin ser mencionado, es Dios quien la ha hecho. Significa que básicamente Dios nos ha resucitado a nosotros los creyentes juntamente con Cristo. Pero, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es que nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo? ¿Qué significa? Esto es una doctrina muy importante de la fe cristiana y ahora vamos a tomar un momento para reflexionar en esto. Así que vamos a... Esta parte, más que una previa, va a ser como una pequeña clase de teología, la cual van a disfrutar mucho, se lo aseguro, que tiene que ver con la cristología, con el Señor, con nuestra unión con Cristo, que se llama, que es una realidad muy profunda y muy importante en la vida cristiana para pensar, y tiene que ver con nuestra relación con el Señor, nuestra unión con Él. John Murray considera que la unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. Unidos con Cristo, el apóstol Pablo en la carta de Efesios dice que nosotros hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones espirituales están a nuestra disposición y las hemos recibido porque estamos unidos en Cristo. Ustedes van seguramente notando en la Biblia muchas veces esa frase en Cristo, con Cristo, y lo usamos mucho los cristianos cuando hablamos de, con amor en Cristo. En todo el Nuevo Testamento esa frase en Cristo, con Cristo aparece unas 91 veces, y en la epístola a los Colosenses en particular, esta frase en Cristo, con Cristo, más a la referencia en Él, con Él, aparece unas 16 veces. Esa frase es la que se usa muy a menudo para hacer referencia al hecho de que estamos unidos con Él. Ahora, miren, la Biblia especifica una enorme cantidad de beneficios espirituales que los cristianos hemos recibido por estar unidos por Cristo, unidos en Él. Y esta unión espiritual que gozamos con el Señor se remonta a la eternidad pasada. En Efesios 1:4 Pablo escribe explicando que nosotros hemos sido escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Comienza desde la eternidad los beneficios de estar unidos espiritualmente con el Señor. También fueron parte de los beneficios que recibimos cuando el Señor realizó el acto mismo de la redención en la cruz. Acá en la carta de los Colosenses se menciona, por ejemplo, en el versículo 14, capítulo 1, fíjense dice, Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. En Él, ¿en quién? Otro de los beneficios espirituales es la redención, el perdón de los pecados. Más adelante, en capítulo 2, versículo 20, que ya lo hemos leído, Pablo dice, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, esa es otra realidad que ha sucedido en la vida nuestra, que hemos muerto con Él, unidos con Él. Y no solamente eso, en el capítulo 2, versículo 12, dice que hemos sido sepultados con Él en el bautismo. Hemos sido redimidos en Él, hemos sido perdonados en Él, muertos con Cristo, sepultados con Cristo y también resucitados con Cristo. En el mismo versículo 12, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hay otros beneficios que hemos recibido por estar unidos con el Señor. Los voy a leer, no los vamos a buscar. Pero también estamos en los lugares celestiales con Cristo, Efesios 2:6. Hemos sido revestidos con la justicia de Cristo, Gálatas 3:27. Se nos ha acreditado a nosotros la obediencia de Cristo, Romanos 5:19. Nuestro viejo yo ha sido crucificado con Cristo, Romanos 6:6. Nuestros pecados han sido justamente imputados a Cristo, según Corintios 5:28, que le leyó Gustavo. El Padre hoy aplica la obra redentora de los creyentes hoy en día en nuestro proceso de santificación porque estamos unidos a Cristo. Nosotros hemos sido regenerados en Cristo, Efesios 2:5. Hemos experimentado fe y arrepentimiento por medio de los cuales nos apropiamos de las bendiciones espirituales en Cristo. Nos apropiamos de su justicia, en Filipenses 3:9. Somos librados de la condenación, Romanos 8:1. Hemos sido adoptados en la familia de Dios por medio de Cristo, Efesios 1:5. Hemos sido santificados en Cristo, 1 Corintios 1:2. Estamos experimentando hoy la santificación progresiva en la unión con Cristo.
1 Corintios 1:30. Producimos frutos de justicia en Cristo, en Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Vamos a crecer hasta la madurez en Cristo, en Efesios 4, 15 y 16. Y vamos a perseverar hasta el final, porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Romanos 8, 38 y 39. Morimos en Cristo y la muerte no nos puede separar de Él. Lo vamos a ver en 1 Tesalonicenses 4, 14 y 16 en un ratito. Y no solamente se extienden los beneficios de la unión con Cristo hoy, sino que también hacia el futuro, porque el Padre va a resucitarnos a nosotros en cuerpos algún día en el futuro, cuando el Señor nos venga a buscar, según lo que aprendemos en 1 Corintios 15, 20 y 22. Todos esos son beneficios de nuestra unión con Cristo, queridos hermanos. Todos esos son beneficios porque estamos unidos con Él. Ahora, esos son los beneficios, pero ¿qué significa estar unido con Él? Bueno, esto es una realidad espiritual que la Biblia utiliza 4 metáforas para explicarla, y una de ellas se encuentra en Efesios 2:21, donde habla de que Cristo es la piedra angular, y los creyentes somos piedras espirituales en un edificio que está siendo construido con Él. Estamos unidos con Él en un mismo edificio en el cual Cristo es el fundamento, es la piedra angular, los apóstoles y los profetas son el fundamento y nosotros somos como piedras que ordenadamente van siendo colocadas en ese edificio y va siendo construido para morada de Dios en el Espíritu Santo. Y esta construcción es en orden de tal manera que estas piedras se apoyan unas con otras. Esta metáfora nos muestra la solidez de este edificio que da el fundamento de Cristo, el apoyo entre las piedras que somos los creyentes. Es una metáfora que nos habla de seguridad espiritual. Otra de las metáforas que se utiliza para ilustrar lo que es la unión del creyente con Cristo es la figura de la vid, que está en Juan capítulo 15, 4 y 5. Cristo es la vid, nosotros somos los pámpanos, estamos unidos a Él, y el Señor Jesucristo dijo, separado de mí nada podés hacer. Unidos a Él, los pámpanos llevan fruto, reciben la vida de Él, la vitalidad de Cristo recibimos los cristianos que estamos unidos y podemos fructificar para Él. Y también esa misma parte de la Biblia habla de que lo opuesto lleva a no fructificar y a no tener vida. Si no estamos unidos con Él, no tenemos vida. O sea, las personas, los creyentes verdaderos, tomamos nuestra vida y fructificamos porque estamos unidos a Él. Entonces son 2 metáforas que hemos visto que ilustran qué significa esta unión espiritual con Cristo. Somos parte de un edificio, somos piedras vivas, espirituales de un edificio que nos sostenemos, estamos apoyados en la solidez de Cristo. También estamos unidos a una vid y de la cual recibimos la vida y podemos fructificar. La tercera metáfora de nuestra unión con Cristo es la que vemos en Efesios 5:22, que es que Cristo es el esposo y su iglesia es la esposa. Estamos unidos en la intimidad, en una unión muy profunda. Esto nos habla, también es una unión legal y es una unión permanente. Y al mismo tiempo, la cuarta metáfora, y es la que se menciona en la carta de los Colosenses, es que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Que se menciona Pablo en Colosenses 1:18, dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Cristo es la cabeza de la iglesia y está unido de tal forma, y estamos nosotros unidos a Él, como la cabeza está unida a un cuerpo, en forma inseparable. Y esto nos habla, quizá es una de las metáforas que mayormente habla de una expresión de unión, de inseparabilidad, y también habla de representatividad. La cabeza representa a este cuerpo. Por lo tanto, todos los beneficios de la cabeza del cuerpo los recibe el cuerpo también. Ahora, es muy interesante este concepto de unidad, porque la Biblia también habla de que en algún momento la humanidad estuvo unida a Adán como su cabeza representativa y a consecuencia del pecado de Adán, todos nosotros pecamos y quedamos destituidos de la gloria del Señor. Muchas veces hay personas que creen, se quejan de esta realidad y piensan que es injusto que por el pecado de Adán nosotros tengamos que pagar todas las consecuencias. Pero es muy interesante que no se quejan cuando tenemos que pensar que gracias a que Cristo nos representa, nosotros somos salvos, porque Él nos representa de una forma similar a como fue Adán. Entonces, si alguna vez es tentado pensar de que
por culpa de Adán tenemos que sufrir el pecado. No, piénselo dos veces porque Pablo utiliza el mismo argumento para decir que gracias a Cristo es que nosotros podemos ser salvos. Es una realidad espiritual, es así, ¿no? Nosotros no podemos cambiar estas cosas, lo que sí podemos hacer es entenderlas, aceptarlas como tal y recibir los beneficios de esta unión con Cristo que nos bendice de una forma tan grande, inclusive muchísimo más de lo que hemos sido perjudicados en Adán. Mira, Romanos 5:18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nuestra unión con Cristo como la cabeza, como nuestro representante, nos trae un beneficio de estar unidos con Él y recibir la salvación, la justificación, su justicia, de haber muerto con Él en la cruz, de haber resucitado con Él, de tener vida. Y en Colosenses se mencionan de estos beneficios, que son los que vamos a concentrarnos en pensar esta noche: la muerte con Él y la resurrección con Él. Colosenses 2:20 habla de la muerte y Colosenses 3:1 habla de que hemos sido resucitados con Cristo. Ahora, hermano, cuando usted piensa en esto, todos los beneficios espirituales que los cristianos hemos recibido en nuestra unión con Cristo, ¿cómo afecta eso su vida? Piénselo. ¿Cómo la afecta? El haber recibido tantas cosas en estar unido con el Señor tiene una gran responsabilidad. Y eso nos lleva a nuestra segunda realidad espiritual que tenemos que enfocarnos para poder vivir para Cristo en este mundo. La primera que hemos visto es nuestra condición. Hemos resucitado con Él. Ahora, la segunda realidad espiritual que tenemos que enfocarnos es nuestra responsabilidad en esto. Pablo habla de nuestra responsabilidad en la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2 diciendo así: buscad las cosas de arriba. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y en el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba. Ya que nosotros hemos resucitado con Cristo y estamos unidos con Él, tenemos que buscar las cosas de arriba. Poner nuestra mirada en los cielos, en las cosas de arriba. Esos dos verbos, buscar y poner la mirada en las cosas de arriba, están en un modo que significa algo que tenemos que hacer siempre, continuamente, forzadamente. En este contexto, buscar nos habla de hacer un esfuerzo serio para alcanzar el objetivo. Poner la mira, no solamente mirar a los cielos, sino pensar, reflexionar, es anhelar, es enfocar nuestra mente, enfocar nuestra voluntad en los cielos. Pablo no estaba de esta forma tratando de enseñar ningún tipo de misticismo a los cristianos, sino que esta es la forma en que nosotros podemos vivir la vida cristiana y buscar el reino de los cielos, enfocarnos en el reino de los cielos y enfocarnos en los valores del reino de los cielos, enfocarnos en vivir para el Señor de la forma que es agradable a Él, poniendo nuestra mirada en el cielo, enfocando nuestra mirada, pensando en Él, dedicándonos esforzadamente a vivir para el reino de Dios, vivir para Cristo. Es como podemos desarrollar el carácter de Él. Necesitamos poner nuestra mente en las cosas que vamos a vivir. Querido hermano, para poder ocuparnos de estas cosas de lo celestial, tenemos que dejar lo terrenal de lado. Por eso Pablo dice: si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No se puede buscar al Señor, buscar las cosas espirituales, anhelar vivir para Él en este mundo, con nuestra mirada puesta en la tierra. Cuando Hernán Cortés llegó a América, cuando estaban los colonizadores en el siglo XVI tratando de conquistar América, cuando llegó a México, se dice que él destruyó las naves para que las personas que habían venido con él descartaran toda la idea de poder volver a España de nuevo. De ahí es donde viene la frase que usamos muy a menudo en Argentina, que es quemar las naves. Cuando uno llega a un lugar y va a dedicarse a una obra o una tarea en un lugar y no quiere volver atrás de ninguna manera, decimos, bueno, es necesario que queme las naves. O sea, no piensen en volver atrás.
Creo que en cierta forma en la vida espiritual nosotros tenemos que quemar las naves con este mundo. Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, buscarle a Él y quemar las naves con este mundo. No podemos luchar fielmente por el Señor. No lo vamos a hacer fiel a Él y fiel a este mundo. Si nuestra mente está ocupada con este mundo, difícilmente vamos a ocuparla fielmente en Él. Ahora, piense por un momento, ¿qué causa es superior para nosotros los creyentes? ¿Es la causa de Cristo o las cosas que tengamos en este mundo? Yo entiendo que hay que vivir en este mundo y a veces estamos preocupados por las cosas que pasan acá. En nuestro país estamos preocupados por las cosas que pasan. Es normal. Pero ¿cuál es la causa superior a la cual nosotros nos dedicamos? Es la causa de Cristo. Porque Él es la máxima autoridad del universo. Por eso dice Pablo en la tercera parte del versículo 1, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso nos lleva a la tercera realidad espiritual que tenemos que enfocarnos, queridos hermanos, es en la exaltación de Cristo. Cristo está exaltado a la diestra de Dios. Es una expresión que se usaba para expresar un lugar de supremo y elevado estatus. Cristo está en los cielos y no hay nada más alto que Él, no hay nada más precioso que Él, no hay nada más exaltado que Él. Es donde tenemos que enfocar nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón. Pablo quería que los cristianos enfocaran su mirada, su corazón en Él, pensaran en Él, pusieran su mente en el cielo para que pudieran vivir acá en la tierra para Él. Ahora, en la época de Pablo, la gente admiraba las emanaciones buenas que existían. Una de ellas, ellos decían que era Jesús, pero también otras decían que eran ángeles. Ellos adoraban ángeles, las personas que estaban en estas sectas heréticas. Pero hoy se admiran cosas distintas, ¿no? Se admiran personas distintas. Hay algunos que admiran a Elon Musk, otros a Leo Messi. ¿A quién admiras, hermano? ¿A quién admiras? ¿A quién anhelas imitar? Los cristianos nosotros admiramos a aquel que es la imagen del Dios invisible. Capítulo 1, versículo 15 de Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es el Creador. Él es eterno, que existe de siempre. Él es el que ha creado todas las cosas y las sustenta. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el principal, en quien tiene origen todas las cosas. Él es el primogénito de entre los muertos, el primero en resucitar, el principal de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y es toda la plenitud de la deidad. Ese es nuestro Cristo, querido hermano, ese es nuestro Cristo. En Él es donde nosotros ocupamos nuestra mente y nuestro corazón. No hay nada más precioso en la vida que Él. Ahora, no se puede ser leal a dos señores, dice la Biblia, ¿no es cierto? No podemos servir a Dios y al dinero, no podemos ser leales al Cristo y a este mundo. Ahora, ¿a quién vas a ser leal? ¿A quiénes vamos a ser leal? ¿Para quién vives? Ahora, si eres de Cristo, tienes una razón muy poderosa para vivir en este mundo. Una razón muy, muy poderosa. Eso nos lleva a nuestra cuarta realidad espiritual. Esta razón poderosa está en el versículo 3. Fíjense. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. En el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La razón para poner nuestra mirada en los cielos, para poner nuestra mirada en el Señor, es que nosotros hemos muerto a este mundo. Eso es una realidad espiritual, consecuencia de nuestra unión con Cristo. Ya no pertenecemos a este mundo. Hemos muerto internamente a este mundo. Nuestro cuerpo está acá, pero internamente hemos muerto. El Señor nos ha hecho morir con Él en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, sino que nos dio vida con Él. Ahora, esta vida está escondida con Cristo en Dios. Esto es muy interesante porque a veces
nosotros no podemos vernos realmente como somos, qué está haciendo el Señor internamente. No puedo ver qué está pasando en la mente de un hermano, no puedo ver qué está pasando en el espíritu de un hermano, pero esa vida está creciendo. Es una vida espiritual que está madurando gracias a su unión con Cristo. Pero antes de eso, para que suceda eso, esta persona debió morir a este mundo. Es muy interesante porque Pablo, en el versículo 13 del capítulo 2, en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 13, dice que a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él. Entonces que estamos muertos a Dios en pecado y en unión con Cristo por la fe en Él. Mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, Dios nos dio vida resucitándonos con Él. De tal manera que nos hizo morir al mundo para estar vivos a Dios. Hay un proceso de muerte y hay un proceso de vida. Un proceso de muerte al mundo. Antes estamos muertos para Dios, ahora estamos muertos por el mundo. Antes vivíamos en este mundo, ahora estamos muertos para este mundo y vivos para Dios. Es muy interesante porque más adelante, justamente, en el versículo 5 del capítulo 3, Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fíjense, lo vamos a leer de vuelta. En el capítulo 2, versículo 20 dice, si habéis muerto con Cristo, ya que han muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué viven para este mundo? Si eso es una realidad espiritual en nuestra vida, que hemos muerto a este mundo, ¿cómo vamos a vivir en este? Después, en el versículo 3, dice Pablo, ustedes han muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Hemos muerto internamente. Por lo tanto, tenemos que hacer morir, ¿qué? Lo terrenal, lo externo. Esta cáscara, este cuerpo de muerte, está muriendo ahora, no terminó de morir. Hemos muerto espiritualmente, pero estamos encerrados en este tabernáculo terrestre, que decía Pablo que se estaba deshaciendo cada vez más mientras él envejecía, pero el hombre interior de él se renovaba día a día, porque había sido creado conforme a la imagen del Señor. Y esa es nuestra realidad. Hemos muerto a este mundo, la realidad por el cristiano, pero este tabernáculo externo está deshaciéndose y muriendo y tenemos que hacer morir lo terrenal. Y lo maravilloso de esto es que eso es posible porque tenemos una vida interna, pero que no se ve, no se ha manifestado todavía. Pero algún día se va a manifestar. Algún día eso lo vamos a ver. Esa vida que tenemos internamente, el mundo no le puede ver y no le puede entender. Por eso los cristianos a veces chocamos un poco con este mundo, chocamos bastante con este mundo. Depende cuán radical querramos ser, depende cuán en serio tomamos nuestra vida, cuán en serio nuestro compromiso con el Señor. Vamos a chocar en mayor medida. 1 Corintios 2:14, no hace falta que lo busques, si lo leo, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor en Cristo lo que se salva. Perdón. Sí. Ese no es el pasaje. Les pido disculpas. Bueno. Voy a leer más adelante. Ese proceso de transformación interna que nosotros tenemos. Bien. Está en 2 Corintios 4:16. Dice así, por tanto no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ese hombre interior que se renueva día a día, se renueva conforme a una vida que no se ve, es una vida eterna que no se ve. Una semilla tiene que ser sepultada y morir para que pueda crecer la planta. Lo mismo pasa en forma similar a nuestra vida espiritual. No se ve todavía en nuestra vida, pero algún día sí se va a manifestar y sí se va a ver. Ahora, hermano, tenemos que pensar para quién estás viviendo y para quién estás muerto. ¿Vives para este mundo? ¿Vives para Dios? ¿Estás muerto para Dios o para este mundo?
porque no hay término medio. ¿Te sientes muy cómodo en este mundo? ¿Disfrutas demasiado de las cosas que están acá? Si te sientes demasiado gusto en este mundo y no estás viviendo para Cristo, te ruego que pienses, que examines y que pienses, porque quizás nunca naciste de nuevo. Quizás nunca hayas experimentado el arrepentimiento y la fe sincera. Si una persona está demasiado cómoda en este mundo y si la vida en este mundo es demasiado atractiva y no puede vivir para el Señor, fracasa constantemente en poner su mirada con el Señor, creo que es importante examinarlo y ver si estamos en la fe. Porque quien es de Cristo estamos en la necesidad imperiosa de poder vivir para Él. Es nuestra prioridad principal y anhelamos vivir así. Ahora, si no eres del Señor, ¿sabes cuál es tu futuro? Cuando los cristianos sabemos cuál es el nuestro, y Pablo lo explica en el versículo 4. Fíjate, le invito a que vaya a Colosenses 3, versículo 4. Eso nos lleva a nuestra quinta realidad, que es la esperanza. Nuestra quinta realidad espiritual que tenemos que enfocarnos para vivir para Cristo en este mundo es nuestra esperanza en el futuro. El futuro nuestro, el futuro de un creyente, es un futuro maravilloso, un futuro de esperanza. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es nuestra esperanza, hermano. Cuando Cristo se manifieste, Él es nuestra vida. Nosotros vamos a ser manifestados con Él en gloria. Ese día vamos a ser conocidos como fuimos conocidos realmente, como dice Juan, 1 Juan capítulo 3. Fíjense qué hermoso este versículo, este pasaje de Juan, cuando Él explica: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza de estar con Él, la esperanza de esa manifestación del Señor, de su segunda venida, de que nos encontremos con Él, es algo que nos purifica porque nos ayuda a poner nuestra mirada en Él, poner nuestra mirada en el cielo, concentrarnos en Él. Eso hace que apartemos nuestra mirada del mundo y pongamos nuestra mirada en el Señor, esperando su venida, consolándonos, alentándonos unos a otros. Un pasaje maravilloso que siempre nos alienta y que alentaba a los tesalonicenses era 1 Tesalonicenses 4:13 hasta el final, hasta el 18. Yo se los leo. Escribió Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, acerca de los que habían muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, dice, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. La esperanza nuestra que tenemos es en lo venidero, queridos hermanos, en lo que viene. Lo mejor está por venir en nuestras vidas. Desde el cielo mismo, donde el apóstol Pablo nos exhorta y nos anima: pongan su mirada en el cielo, pongan su mirada en el Señor, no en las de la tierra, pongan la mirada en el cielo donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. De allí mismo vamos a ver volver al Señor a este mundo para estar siempre con Él, cuando Él lleve su iglesia en el rapto y la iglesia nos unamos para siempre con Él. Pastor MacArthur resume este pasaje de Colosenses de una forma sintética y muy linda, porque él dice: la clave para vivir la vida resucitada es tener una vida centrada en Cristo. El Hijo, no el presente, no el mundo presente, es el centro del universo del creyente. Querido hermano, ¿cuál es el centro de tu universo? ¿Cuál es el centro de tu universo? ¿Realmente quieres vivir para el Señor en este mundo mientras estás acá? Si es el anhelo más profundo de tu corazón, yo te animo en esto. Fíjate, enfócate en tu condición. Nosotros hemos resucitado con Cristo, estamos unidos con Él. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, estamos unidos con Él. Siempre va a ser así, eso es inalterable. Eso nos da una seguridad en la salvación que es única.
Una seguridad en que hemos recibido todos los beneficios en Cristo, los beneficios de haber muerto con Él este mundo, de haber resucitado con Él, de tener vida con Él. Hemos recibido su justicia, su santificación, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, hemos sido separados para Él, hemos sido santificados. Estamos siendo santificados el día de hoy para vivir para Él. Cristo es suficiente para todas las cosas. Hoy van a encontrar religiones falsas, herejías, incluso hasta en hermanos que han estado en iglesias que hoy sostienen herejías como esa secta de raíces hebreas, que ya no creen más en la suficiencia del Señor para nuestra vida. Pero la realidad es que no necesitamos nada más. No necesitamos de practicar ni guardar días, ni de ningún tipo de legalismo, ni de práctica. Cristo es suficiente. Él es todo lo que nos hace falta. Esa es una realidad maravillosa en la cual necesitamos enfocarnos para vivir para Él acá. No podemos vivir este mundo. Es imposible vivirlo. No tenemos en nosotros fuerza ni fortaleza suficiente. No tenemos sabiduría suficiente. No tenemos entereza, no tenemos fuerzas, no tenemos nada en nosotros para poder vivir una vida acá por Cristo. La única forma en que pongamos nuestro corazón, nuestra mirada en el cielo, nos concentremos en Él, le busquemos a Él fervientemente, día a día, todos los días a la mañana, querido hermano, empiece buscándole y poniendo su mirada en Él. No pase un día que no empiece así. En sus devocionales, como pueda hacerlo, hágalo, pero enfoque su mirada en Él. Búsquele a Él. Cristo es todo en nuestra vida, no necesitamos nada más. Es una maravilla poder vivir así porque nos hace totalmente libres. Solamente somos esclavos de Él, lo cual es una maravillosa libertad. Lo primero entonces, la primera realidad espiritual, querido hermano, que tiene que enfocarse para vivir para el Señor acá. Jamás olvide su condición. Hemos resucitado con Él, estamos unidos con Él. Lo segundo, enfócate en tu responsabilidad. Búscale todos los días. No falles en eso. Mírale a Él todos los días. No falles en eso, no hay nada más que hacer. Es como decía Pedro. Ustedes también se creen, le dice el Señor Jesucristo a Pedro. Y Pedro le contesta: Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No hay dónde ir. Nuestra responsabilidad es buscarle todos los días, no fallar en Él. No necesitamos nada más. Necesitamos consistente y lealmente cada día buscarle de todo corazón a Él. Enfócate en Cristo, hermano. Solo en Él. Él es el centro del universo para el cristiano. No hay nada más en nuestra vida. Búscale, pon tu mirada en el cielo. De ahí algún día lo vamos a volver a ver venir con gran poder y gran gloria, como dice en Marcos 13:26. Ahora, enfócate en la razón por la cual debes vivir para Cristo en este mundo. Porque has muerto. Ya no vive más aquí. No somos parte de este sistema. Ya no es más así. Nos toca estar acá un tiempo, pero ya no somos parte de Él. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Estamos vivos para Él. Estamos vivos para Él. Él es nuestra vida. Enfócate en eso, enfócate en tu responsabilidad. Y por último, enfócate en la bendita esperanza del venir del Señor, en el rapto de la iglesia, en el día que vamos a ir con Él, en el día que nos va a venir a buscar, que vamos a escuchar las trompetas del cielo, que vamos a ser transformados, que nuestro cuerpo va a cambiar, vamos a ser librados de este cuerpo de muerte para siempre, para poder estar con Él. Ánimo, hermano, ya falta poco, cada día falta menos. Nosotros sufrimos mucho acá en nuestro país viendo cosas que nos desalientan, pero creo que tenemos que, más que nunca, en cada día que pasa, aprender a poner nuestro enfoque donde realmente vale la pena, que es en Cristo sentado a la diestra de Dios, del cual algún día vamos a verle venir para estar con Él para siempre. Esa es la esperanza nuestra. No hay nada mejor para nosotros en este mundo. Te invito, queridos hermanos, que oremos. Padre amado y Dios Santo, gracias por esta noche, gracias por poder abrir su palabra y leer realidades espirituales tan profundas, tan maravillosas, Señor, que usted nos ha concedido en Cristo, nuestro amado Señor. Gracias, Padre amado. Gracias que nos ha resucitado con Él. Gracias que usted, por medio de nuestro arrepentimiento y fe que nos ha concedido tener en Cristo, nos ha dado vida, nos ha resucitado, nos ha hecho morir este mundo. Nos ha unido con Cristo de tal forma que Él es nuestra cabeza, nuestro representante, en una unión profunda, indivisible, en una unión vital, en una unión firme, sólida, en una unión eterna, en una unión que comenzó en la eternidad pasada, que estuvo presente en el acto redentor de Cristo en la cruz e hizo posible que seamos justificados, santificados y salvos, en una unión que persiste el día de hoy, que es eterna en el proceso de santificación, en una unión gloriosa que vamos a disfrutar para siempre cuando le vamos a venir del cielo en gloria.
Gracias, Señor, por este día. Gracias por poder meditar en su santa palabra un día más y tener esperanza en Cristo. Adoramos su santo nombre, Señor. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.